Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de seguridad, de defensa de derechos humanos y muchos otros temas relacionados con la protección de los hondureños. Nos acompaña el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado. Bueno, estamos cerrando el 2022. Viene el 2023, es un año de muchas expectativas, más allá de todo lo difícil que hemos atravesado en este 2022 en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los retos que tienen como programación innegociable para defender los derechos humanos en nuestro país? Hugo, ¿qué tal? Es un placer saludarle y desde ya deseándole lo mejor en este año nuevo. Muchas gracias, licenciado Rosendo García. Un gusto saludarle a usted, a todos los televidentes, amigos, amigas y al pueblo hondureño en general prácticamente. Desearle que lo mejor, prosperidad en este año que viene, 2023, y sobre todo ojalá podamos encontrar esa paz y esa tranquilidad que tenemos en materia de seguridad pública o de inseguridad pública, en vista de la que se ha perdido y que se quiere recuperar, Rosendo, y me parece que esa es una buena expectativa. Si tenemos seguridad pública, vamos a tener inversión, vamos a traer otros inversionistas de otros países, podríamos tener más desarrollo social a nivel del país y ojalá que las secretarías de Estado que han andado en reuniones en los diferentes departamentos del país puedan darle una mejor expectativa, una mejor calidad de vida y sobre todo ver y lograr que nuestros hermanos hondureños no sigan migrando de este país para podernos encontrar como sociedad y como familia a nivel de cada uno de los departamentos de Honduras. ¿Cómo ha sido la reacción desde la óptica de derechos humanos de la autoridad policíaca y el propio ejército en estos últimos días del 2022? Ya con miembros de DIPANCO y de la Policía Militar y del Orden Público en intervención en zonas calientes donde la alta ola delictiva estaba golpeando a los civiles de estas zonas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, es decir, a los hondureños buenos, Hugo. Mire, Rosendo, una de las cosas que nos debe de quedar muy claros a nivel del país es que la violencia no debe combatirse con violencia. Obviamente que tenemos que tener estrategias desde el Ministerio de Seguridad y inclusive desde el punto de vista de nosotros como organismo de derechos humanos. Si usted recordará meses anteriores, allá por mediados mayo, junio, nosotros propusimos, fuimos uno de los propulsores como organismo de derechos humanos que se intervinieran los departamentos que eran el nuevo corredor, no solo del narcotráfico, crimen organizado y de otras bandas delincuenciales que acechaban o se siguen acechando al país. Nosotros propusimos, y debo decirlo aquí de frente, aquí en el banquillo, aquí en este espacio, Rosendo, mire, nosotros propusimos, recuerdo en aquel momento, y ahí están los tweets de nosotros, porque después de tener reuniones con nuestros equipos de trabajo, tanto los profesionales, el equipo asesor del CODE y miembros del directorio nacional de nuestra organización, habíamos llegado a la conclusión de que el país no podía seguir en esta situación de inseguridad pública, en esta situación de feminicidios, muertes de menores a nivel del país, hechos sangrientos como las masacres, por ejemplo, y lo más grave que de todo esto es que el país no está preparado para la investigación criminal así llanamente.
propusimos tres cosas, Rosendo. Uno, propusimos el levantamiento de las garantías constitucionales en colonias, barrios o sectores, así como lo tomó la ciudadana presidenta de la República. También propusimos que se llevara a cabo un desarme general a nivel de sociedad y que propusimos una veda a la venta de armas en el país. Y en efecto, el decreto de emergencia nacional, quiero referirme a ello, ha sido un decreto que teníamos que hacer uso de la fuerza pública para contrarrestar la situación de la violencia, la criminalidad y esta situación que nos estaba golpeando mucho como lo es la extorsión en el país. ¿Ha dado Propusimos resultado, esto Hugo? y... ¿Ha dado resultado Mire, este proceso? Mire, este proceso para nosotros tiene tres momentos. El momento, vamos a tener resultados a corto, mediano y a largo plazo. Eso estamos más que seguros. Y se ha sentido la intervención, como lo dijo usted, de parte de la DIPANCO, de la nueva DIPANCO, del Ejército, de la Policía Militar del Orden Público y el papel de nuestra Policía Nacional. Así es de que el Ministerio Público y el Poder Judicial se han jugado su papel. Obviamente que con esta situación de la violencia, en menos de 5 o en una semana tuvimos en otros sectores del país 5 masacres. Y en los lugares donde está intervenido hemos visto, nosotros le vamos a decir que ha habido inclusive lo que en la policía le llaman la huida mariposa de un sector a otros sectores. ¿Qué significa? Que las personas que tenían como, secuestrado determinada colonia en la capital de la República, allá en San Pedro Sula o el Valle de Sula, lo que han hecho ahorita es desligarse de esas colonias que están intervenidas e irse para otros sectores, para otro municipio, para otra colonia. Y la otra cosa que debemos decir es que sí lo hemos visto y lo hemos estado midiendo, Rosendo, que determinadas situaciones de orden de violencia y criminalidad en los sectores intervenidos ha bajado. Pero ¿a dónde podemos encontrar en el resto del país o en el resto de las colonias, aquí en Tegucigalpa y allá en el Valle de Sula? Es que han migrado a colonias de alta plusvalía. Aquellos administradores de determinados sectores no los vamos a encontrar en las 120 colonias que estuvieron hasta este momento, digamos, intervenidas. Los vamos a encontrar en otras colonias de alta plusvalía donde se pudieron hacer capturas en años anteriores de personeros de estas estructuras, pero que realmente no se encontraban en estos sectores. Creo que ha ayudado, Rosendo, ha ayudado a la situación de la violencia en estos sectores, pero que nos están contaminando otras colonias, barrios y sectores y departamentos del país. Debe plantearse iniciar este 2023 acciones de intervención mucho más amplias. ¿Darán ustedes el respaldo y el acompañamiento para que no se quede en estos sitios, sino ir más allá y apoyar a los alcaldes municipales que han estado reclamando la presencia de la autoridad en sus términos municipales, Hugo? Mire, comenzando por los gobiernos locales, yo creo que la acción encaminada por ejemplo, por el municipio de Lepaterique, que esta semana levantó prácticamente el toque de queda que tenía allí, creo que
animamos al municipio de Olanchito, allá en el departamento de Lloro, porque Olanchito nos está causando y ha traído, en vez de seguirnos dando libros, nos está creando una problemática de inseguridad pública y tenemos que hacer una evaluación muy extensa interna sobre qué es lo que está pasando en estos municipios. La Ceiba, por ejemplo, y Tela es Colón en determinados municipios. Hay que hacer una evaluación sobre el diagnóstico situacional del comportamiento de la violencia y la criminalidad, como en el mismo departamento de Olancho. No podemos seguir en una situación de esta naturaleza auspiciado desde los grupos, ya sea de grupo económico, grupo delincuencial X, Y, Z, o de los nuevos carteles que están manteniendo su jerarquía en estos nuevos corredores. La Ceiba se nos ha disparado con la situación de la violencia y la criminalidad. En Colón, algunos municipios del departamento de Colón, en el Bajo Aguán, sigue la situación bastante delicada. No así el occidente del país, pero el occidente del país tenemos que retomar y lograr que la misma paz y tranquilidad mediana que se vive, sostenerla. Pero aquí está el papel de la sociedad cuando vean caras que no son conocidas del sector y que se han ido a vivir también allí y que presuntamente sean parte de los grupos que vienen huyendo a los operativos, que vienen huyendo a las intervenciones en Tegucigalpa o en la costa norte del país. Entonces, para que podamos mantener la paz y la tranquilidad. Por ejemplo, mire, ahí en Choluteca se han capturado personas de El Salvador supuestamente ligadas a un organismo o MS-13 y se han devuelto a El Salvador. Lo mismo allá en Ocotepeque, en el mismo Copán, que puedan estar ingresando y que puedan estar contaminando el departamento de Copán o el mismo departamento de Lempira. Muy bien. Hugo Maldonado, presidente del CODE, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, es asunto de cambiar leyes, de poner más mano dura para controlar estos grupos antisociales, lo que se debe promover en este 2023. ¿Qué visión tienen? Ya se lo contamos. Para nosotros la situación de contrarrestar la violencia y la criminalidad no solo es atacar el crimen organizado, narcotráfico y otros grupos. Para nosotros es atacar el desempleo, atacar la falta de educación de nuestros niños, que la salud sea la orden del día. Seguimos al banquillo con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado. ¿Ha cambiado la percepción en la ciudadanía que en el pasado pensaba que ustedes como CODE defendían a antisociales, que les protegían y que prácticamente no dejaban que los tocaran, Hugo? Muchas gracias por esa pregunta nuevamente, Rosendo. La verdad es de que nosotros como organismo de derechos humanos defendemos la vida. No andamos viendo de qué color político es, no andamos viendo a qué secta religiosa pertenece o de qué sector. No, nosotros defendemos la vida, la seguridad de las personas. Nosotros defendemos y denunciamos y protegemos a la persona humana, denunciamos las violaciones a los derechos humanos. Y ocupo este espacio, Rosendo, por ejemplo, la situación de la forma que se vio involucrado el fiscal del Ministerio Público allí en Suyapa, me parece que es una situación que debe de investigarse, porque la verdad es de que el fin supremo del Estado es la protección a la sociedad.
Entonces, obviamente que hubo una situación en ese momento bastante difícil, crítica, pero nosotros estamos apoyando el decreto de emergencia. Creemos que fue lo correcto de parte del Ejecutivo en este momento. Simplemente que nosotros decíamos que si queremos combatir la violencia y la criminalidad, Rosendo, ¿por qué seguimos armando a la misma sociedad? ¿En qué aspecto? Nosotros propusimos una veda a la venta de armas, una veda que realmente en el país no tiene sentido en este momento cuando estamos luchando contra la violencia y la criminalidad. ¿Por qué el desarme general no? De todas formas, cada uno de nosotros con un arma en el cinto nos estamos convirtiendo en un criminal en potencia, pues. Entonces, y así como tenemos decrispados los ánimos a nivel de la sociedad hondureña, realmente lo que nosotros vemos desde el CODE es proteger la vida y la seguridad de las personas y apoyar el decreto de emergencia. Era una necesidad sine qua non, lo estudiamos al interior del Directorio Nacional, lo estudiamos a nivel del equipo de abogados que hicimos la consulta y bueno, debo decirle que aquí en Tegucigalpa nosotros mantuvimos 2, 3 reuniones para hacer una propuesta. Venimos desde abril midiendo la situación de la violencia y la criminalidad a tal extremo que estamos terminando el año 2022 casi con 11 muertes violentas diarias en el país. Estamos terminando el año arriba de 3.500 muertes violentas, Rosendo. Estamos terminando el año con 51 masacres a nivel del país. Bueno, entonces, a propósito de masacres, nos dejan... Sí, vea que a propósito de masacres, ahora esto ya es moneda de curso legal en todo el país. Recién en la temporada de Navidad, allá hubo muertos en Olanchito, que usted me mencionaba como una de las zonas que en su momento ustedes en el Bajo Aguán impulsaron procesos de desarme de policías y militares de forma permanente en las calles. Y yo agrego aquí, ¿qué debe tener de nuevo este proyecto de intervención que diseñó el Poder Ejecutivo a través del presidente en Consejo de Ministros para seguir con este operativo que, dadas las circunstancias en que vivimos, no se deberá suspender por lo menos en los primeros meses del 2023? No, yo no creo que solo sea en los primeros meses. Nosotros hemos hecho una evaluación y creemos que el 2023 debe ser un año de recuperación de la paz y la tranquilidad en municipios y departamentos donde la violencia y la criminalidad ha estado presente. La otra situación, y como lo dije al principio del programa, para nosotros la situación de contrarrestar la violencia y la criminalidad no solo es atacar el crimen organizado, narcotráfico y otros grupos a nivel de los departamentos y municipios que puedan ser intervenidos. Para nosotros es atacar el desempleo, atacar la falta de educación de nuestros niños, que la salud sea la orden del día, lograr llevar inversión a estos departamentos para ver si logramos puestos de trabajo. La mejor forma, Rosendo, de poder afrontar la situación y de quitarle simpatizantes a los grupos antisociales a nivel del país es ofreciéndoles un puesto de trabajo. Pero en el país, el año 2023 debe de ser de inversión, debe de ser de desarrollo, debe de ser de emprendimiento, debe de ser de voluntad de los ministros que estén acorde al pensamiento de la presidenta de la República y podamos tener desarrollo en todos los aspectos. Pero si seguimos con esta recesión económica a nivel de departamentos, Rosendo, vamos a seguir contando muertos, heridos, masacres a nivel del país. Porque vea que aquí, sí, porque vea que aquí un tema de derechos humanos que tiene que ver con este último planteamiento sería que al que se le separa se le cancelen las prestaciones, por citar un hecho puntual. ¿Y qué hemos encontrado?
que aquí han existido las denominadas masacres laborales, pero ahí hay una gran cantidad de ciudadanos que están esperando que les paguen sus prestaciones y entre tanto seguimos bajo una espera. ¿Cómo impulsar estos procesos de una verdadera transformación en el 2023? Mire, yo siento que en el año 2023, aquí un llamado a nuestros empresarios, un llamado al gobierno de la República a través de las diferentes secretarías de Estado. Si usted se ha acercado a la Feria del Agricultor, aquí en Tegucigalpa, las diferentes ferias, la situación de la canasta básica es una grave problemática. Y aquellos que no tienen un puesto de trabajo se la ven a palitos, como decimos, Rosendo. Y toda esta situación ha influido en la situación de desarrollo, en la situación de la seguridad alimentaria a nivel del país. No podemos, Rosendo, seguir con empresarios aborazados, con empresarios tratando de arrinconar, como decimos, al gobierno de la República. Realmente la canasta básica, un cartón de huevos en cualquier lado del país está más arriba de lo que establece el congelamiento de precios. Entonces, realmente la situación es que todos los sectores debemos de tomar conciencia de la situación social que vive el país. Y si siguen estos despidos masificados allá en la costa norte del país, si sigue esta bola de nieve a nivel del país, lo que estamos haciendo es creando una incertidumbre para el 2023 y una difícil situación laboral para cientos de trabajadores y bueno, lo que no queremos es precisamente que se incremente la situación de puestos de trabajo a nivel del país, porque el Estado gobierno no puede crear tanto puesto de trabajo que necesita a nivel de Honduras. Y hay las condiciones para eso, porque esta es una pregunta frecuente, porque muchas veces el Estado, que debe ser un proveedor y un garante a la vez de esas inversiones, tanto locales como extranjeras, por lo menos en algunas áreas puntuales, la queja que hemos tenido del inversionista es que no se les ha dado. Y ahí podemos ver, por ejemplo, citamos el tema de las invasiones. ¿Cómo lo observan ustedes? Porque aquí se ha dicho que detrás de esas movilizaciones hay grupos campesinos, pero muchas veces cuando se va a verificar, ahí lo que encontramos son personas que con grupos campesinos no tienen nada que ver y más bien son invasores de oficio. Mire, yo creo que tenemos que apostarle a algo, Rosendo. Hay dos palabras que un Estado de Derecho debe garantizar: seguridad jurídica. Si en el país hay seguridad jurídica, no vamos a tener este tipo de problemas a nivel de los departamentos del país. Y cuando digo seguridad jurídica, yo pienso en las finanzas, pienso en el Estado gobierno y pienso en el Estado territorial de Honduras. Voy a meterme a un tema muy sensitivo. Por ejemplo, el tema de las sedes por ejemplo, nosotros creemos que esa inversión tuvo que haberse aprovechado en vez de que nos estén demandando en el exterior por 10,000 millones, etcétera, de dólares. Yo creo que hubiese habido una mesa de diálogo, pero poniendo los pies sobre la tierra y tratando de garantizar esa seguridad jurídica como Estado de Derecho. Estoy de acuerdo que la ley de las sedes había que transformarla como diera lugar, como organismo de derechos humanos, pero la inversión que ya estaba en el país, nosotros creemos que tuvo que habérsele garantizado una seguridad jurídica. Vamos a cambiar las leyes y la vamos a reacomodar como lo establece nuestra Carta Magna, etcétera, y darles el chance de continuar la inversión en el país. Obviamente, como estaba planteada la situación de las zonas de desarrollo, violentaba garantías constitucionales y hay que pasar una factura a quienes lo hicieron.
la palabra mágica para que no hayan este tipo de eventos a nivel de los departamentos se llama seguridad jurídica. Y aquí insto al gobierno de la República, desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, a no cerrar una mesa de diálogo con los inversionistas extranjeros y que podamos reacondicionar este capital extranjero y reacondicionar este desarrollo de acuerdo a la ley marco jurídica de Honduras. Y lo decimos esto porque lo que más estamos, mire, lo paradójico de todo esto es que lo que más queremos son puestos de trabajo, desarrollo en el país, inversión en el país, pero si no garantizamos, ¿cómo podemos, cómo nos van a poder representar estos señores en el extranjero si Honduras no es garante de la seguridad jurídica? Y en vez de aprovechar, obviamente, ya con las recomendaciones que estamos exponiendo, para nosotros las sedes deben de quedarse en el país. Muy bien. Hugo Maldonado, presidente del CODE, una pausa y ya regresamos con más desde Al Banquillo. Tenemos un talón de Aquiles, Rosendo, en Honduras. El talón de Aquiles se llama la investigación criminal. Seguimos al banquillo con Hugo Maldonado, presidente del CODE. Bueno, hay una consulta que quedó pendiente y tiene que ver con reformas, con cambios de normativa para castigo del crimen organizado, de extorsionadores, y hay un agregado que usted planteaba que implica también cambio de normativa. Es que me dice que las sedes deben quedarse. ¿Cómo impulsar cambios de unas cosas que el pueblo sí las desea y otras que las han satanizado? Quiero escuchar sus consideraciones, por favor. Bueno, creo que lo de satanizar las sedes nos parece a nosotros que ha venido de determinados sectores, no empresariales a nivel del país, sino de algunos sectores que no han hecho un análisis concienzudo sobre la situación jurídica y responsabilidad de parte del Estado de Honduras. Yo siento que debe de dársele más pensamiento como país, porque esto podría, en vez de debilitarnos, fortalecernos y lograr nuevos inversionistas a nivel del país. ¿Por qué? Porque estamos garantizando la seguridad jurídica, estamos trabajando en el tema de la seguridad pública de los hondureños y generalidad. Estamos hablando de una buena armonía entre los diversos sectores del país y inversionistas, porque la debilidad de Honduras es que no logramos traer inversión al país. La seguridad de la ola de violencia y criminalidad que vive Honduras es que no tenemos que ofrecerle a nuestros hermanos hondureños un puesto de trabajo. La migración de Honduras en este país, y como lo decíamos por ahí, anteriormente andaba 8 minutos por cada migrante hondureño, ahorita puede andar hasta por menos, pero si no logramos articular esfuerzos con la comunidad internacional, dar buenos dar vicios de tranquilidad, de paz, de trabajo, de armonía, seguridad pública y seguridad jurídica, reitero, no vamos a conseguir, y doña Xiomara no va a lograr una sostenibilidad en el gobierno de la República para poder contrarrestar el resto de causas que nos están abatiendo y nos están golpeando los hondureños, y que verdaderamente son una necesidad que vayamos sentando las bases para un Estado de derecho que castigue el delito, que persigue el delito, pero que está abierta a la comunidad internacional y a la inversión extranjera. ¿Y cómo debe quedar, Hugo, y cómo debe quedar entonces la decisión que pasa por el Congreso Nacional? Porque hasta hoy deberá ratificarse la reforma constitucional para que las sedes desaparezcan. Como tal, siguen amparados en ley,
pero si el Congreso por mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución, no lo ratifica, se quedan. ¿Usted qué piensa? ¿Debe ratificarse esa reforma y crear una normativa nueva o qué? Fíjese que usted está dando como una idea salomónica y ese es nuestro pensamiento. No satanizar no satanizar la ley de la sede, sino que más bien regularla en el marco jurídico nacional. ¿Para qué? Para que demos una cara al mundo y a la inversión de que le estamos buscando desarrollo al país con diferentes procesos que no lesionen la dignidad del país, que no lesionen la dignidad de un pueblo, que no lesionen la dignidad inclusive hasta de los pueblos indígenas, que hay que acomodarlo a toda esta situación de desarrollo social a nivel del país. El Congreso Nacional de la República, yo creo que en vez de estar en esos pleitos intestinos, en esas luchas de titanes en el ring y todas esas cosas, deben de ser más congruentes, realistas y pensantes, porque Honduras... Muy bien, estamos con Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, revisando las posiciones que se deben tener desde su punto de vista para el análisis y los posibles cambios de normativas para la operación de las sedes en nuestro país. Me confirma producción si lo tenemos ya nuevamente en línea, porque tenemos el otro punto, Hugo, que tiene que ver con la normativa para el castigo al crimen organizado. Deben aplicarse leyes más severas e ir por la ruta que tomó, por ejemplo, la administración de Nayib Bukele en El Salvador. ¿O qué piensa? No, yo creo es que eso es una generalidad a nivel de sociedad hondureña. Es una generalidad desde el punto de vista, Rosendo, que es necesario ir contrarrestando la situación de la violencia y la criminalidad, porque no podemos seguir en esta situación de que estamos envueltos como país, como nación. Y tenemos que ver cómo reducimos la violencia, la criminalidad y ser severos, pero tenemos un talón de Aquiles, Rosendo, en Honduras. El talón de Aquiles se llama la investigación criminal. Realmente, mire que las últimas detenciones que se han dado por violación a derechos y garantías han dejado en libertad a algunos que pudiesen haber estado involucrados en algunos hechos. Mire, cuando murió el agente de la policía, del orden público, se hicieron unas capturas y el 90% de ellos resolvieron su problemática judicial. Yo creo que debemos de ser cuidadosos, pero que tenemos que entrarle con todo al crimen organizado, grupos de narcotráfico o de cualquier otro sector, sí. Por eso, inclusive, esos dos agentes que nos están dando la espalda en este momento, a esos también hay que ayudarles a mejorar sus condiciones de trabajo, a los agentes de policía mejorarles inclusive hasta su salario, lo han dicho muchos diputados. ¿Sabe por qué? Porque para que ellos no sean presa fácil del grupo criminal, para que ellos no sean presa fácil del narcotráfico, de los grupos de narcotráfico, y que por unos dólares más puedan cambiar su versión. Necesitamos que este grupo de policías estén satisfechos, con un autoestima, con el deseo de afrontar la criminalidad y la violencia, pero tenemos que darles mejores beneficios a ellos para que hagan mejor su trabajo. Yo creo que todas estas cosas tienen que regularse para poder lograr contrarrestar la situación económica que vive el país. Sí, poner las leyes en su lugar. Sí, la situación de la violencia, si hay que ser duro, Rosendo. Bueno, otro elemento, Hugo, y que lo planteábamos al inicio, es el tema de los migrantes. Este año y el 2023 no va a ser la excepción,
por todo lo que está pasando América Central, América del Sur y muchos otros países del mundo. Esa ruta hacia los Estados Unidos. Se denunció a lo largo de este 2022 muchas violaciones de derechos humanos, abusos realmente increíbles en contra de estos ciudadanos que aquí en Honduras les hicieron lo que nosotros rechazamos, le hagan a los hondureños en Guatemala y en México. ¿Cómo se debe plantear este tema en aras de permitir que caminen, que busquen esos nuevos horizontes sin violentarle los derechos a venezolanos, que es de donde más vinieron este año en su ruta por Honduras, cubanos y de otras nacionalidades, incluso de África? Es correcto, Lorenzo. Rosendo, mire, debo decirle que estos días fui consultado por un organismo internacional sobre la situación de las migraciones a nivel del país. Fui consultado y al parecer se pretende demandar a Honduras por violaciones a derechos y garantías de la población inmigrante de otros países, porque no les damos ni la garantía de poder sobrevivir en esta ruta. Inclusive nos estaban comparando con determinados estados mexicanos, por ejemplo, que Honduras se había convertido en un estado de extorsión para inmigrantes, que se había convertido inclusive en un corredor de la muerte, porque alrededor de 15 migrantes, 20 migrantes han muerto en el país, y que Honduras no facilita. El problema es que no tenemos las condiciones, y esta nueva ruta migratoria de África, de Centroamérica o de otros países, inclusive del Atlántico, realmente como que no ha sido el mejor papel. Vemos ahí calles de Tegucigalpa, una bandita y nuestra pobreza, quien les puede les labora, pero la verdad es que hay que ayudarles en esta ruta migratoria para que salgan voluntariamente sin tenerlos que extorsionar en el camino, sin que las patrullas de nuestra policía se rebusquen un poco, como decimos en cada retén policial. Nosotros fuimos testigos, hemos recorrido desde Tegucigalpa hasta el occidente del país y parte de Guatemala, la situación que vive un migrante extranjero en Honduras. Realmente lamentamos y tenemos que mejorar estas condiciones, porque la situación debe cambiarse. Debemos de ser más solidarios, debemos de ser más ecuánimes con lo que exigimos que hagan con nuestros hermanos allá en México. Exigimos y ponemos la voz, el grito al cielo. Por favor, amigos de nuestra hermana, de nuestra Policía Nacional, por favor, amigos de esos que se rebuscan llevando gente, mojados, como les dicen, hacia otras fronteras. Seamos más humanos, seamos más solidarios y tendámosle la mano si podemos. Si no podemos, pero no les hagamos más el camino de tristeza a estos hermanos que son transeúntes en nuestro territorio nacional. Muy bien, Hugo Maldonado, presidente del CODE, una pausa. Cuando regresemos en el cierre revisamos dos hechos de trascendencia para el 2023. Elección de la Corte Suprema de Justicia, la eventual llegada de la CICIG a nuestro país y más adelante, allá a finales de año, lo que tendrá que ver con la elección del fiscal. Ya regresamos. El presidente del Congreso, y esto lo digo con mucho respeto, no debe de estar emitiendo epítetos que pongan en riesgo que yo tengo mi propia lista. Él no va a elegir a nadie. Seguimos al banquillo con el presidente del CODE, Hugo Maldonado, uno de los hechos de trascendencia y que estamos ya a menos de un mes. Es la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperan de la clase política? La Junta Nominadora
hará su trabajo en los primeros 15 días del mes de enero, y luego la decisión al final es de políticos. Y debemos decir con el respeto a todas las fuerzas políticas del país que este es un asunto de tres, de Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Sus consideraciones. Rosendo, yo creo que el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia como organismo de derechos humanos, estamos pendientes de todo lo que se está dando alrededor. La pugna entre grupos políticos, la pugna entre grupos económicos, la pugna entre sectores o bancadas al interior del Congreso Nacional. Y una de las cosas que usted y que yo que la sociedad sabe es que el consenso debe determinarse a nivel del Congreso Nacional con el número mágico de 86 congresistas que estén de acuerdo en la elección de la Corte Suprema de Justicia, y que debe de haber negociación política. Yo creo que el señor presidente del Congreso Nacional de la República, en vez de estar aunando esas rencillas entre bancadas, debe ser un conciliador, debe de estar armonizando esos 86 votos para que tengamos los hondureños una nueva Corte Suprema de Justicia, Rosendo, porque es más que necesario, y entendemos que debe de haber un entendimiento de grupos políticos al interior. Lamentablemente se necesitan los votos del Partido Liberal y se necesitan los votos del Partido Nacional y obviamente Libertad y Refundación como partido de gobierno. Creo que no debemos de perder la ruta del verdadero Estado de Derecho, no debemos de perder la ruta que enero es el mes mágico, y que el presidente del Congreso, y esto lo digo con mucho respeto, no debe de estar emitiendo epítetos que pongan en riesgo que yo tengo mi propia lista. Él no va a elegir a nadie. Va a ser el seno del Congreso Nacional de la República, y la tacha dejémoselo a la Junta Nominadora. La elección de los 45 que van a llegar al seno del Congreso, ese es un trabajo ya según la ley de la Junta Nominadora, a quien estamos apoyando en este momento, porque creemos que y urgimos de una nueva Corte Suprema de Justicia, pero con el consenso político de todos los sectores representados en el seno del Congreso Nacional. ¿Y cómo evitar los revanchismos que por asuntos de que no me cae bien lo vamos a quitar? Porque incluso este elemento que usted planteaba, que ya hablan de su propia lista de tachas a un trabajo que ha venido desarrollando por los últimos ya casi 60 días, ya para 90 más bien la Junta Nominadora. Es correcto. Sí, por eso le establezco que el presidente del Congreso Nacional, y se lo digo aquí desde el banquillo con mucho respeto, no debe de estar emitiendo sus criterios como que él es el dueño del Congreso Nacional. Él solo representa un voto de los 86. Y que en este momento deberían de estar aprovechando estos espacios vacantes para lograr el consenso nacional que el país necesita, porque ahorita lo vamos a necesitar para la elección de los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente necesitamos esos 86 votos para el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto. Necesitamos los votos y consensos para que la CICIG venga a Honduras con el mejor ánimo, empeño, y como decía el grupo parlamentario de apoyo a la CICIG, es que todos estamos interesados. No solo es un sector, sino que nosotros como organismo creemos que la nueva Comisión Internacional debe entrar a Honduras en mejores condiciones que estuvo la MASIC. ¿Por qué? Porque necesitamos ir investigando este flagelo de la
corrupción y la impunidad y pasarle la factura a quien ha hecho estos actos bochornosos a nivel del país, independientemente, Rosendo, de qué partido político. Aquí no debe de haber partido alguno, sino más bien llevarlos y judicializarlo. Sin ningún tipo de revanchismo político, sin ningún tipo de revanchismo intercongreso nacional, etcétera. Aquí debemos de buscar el desarrollo del país desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué garantías debe tener esta comisión internacional? ¿Y a qué periodo se le debe dar su permanencia en el país? 2 periodos, hablando de 2 periodos de gobierno, es decir, 8 años, o pensar en función de qué cantidad de espacio, de tiempo, Hugo. Yo creo que no, aquí deben de investigarse los hechos, cualquier tipo de hechos, de cualquier periodo y abierta. Tengamos voluntad. Yo fui uno de los que anduve en la calle y creemos nosotros que como organismo de derechos humanos, creemos que la expectativa de la CICI debe ser un libro abierto. Este es el país, esto es lo que tenemos y si encuentran algo, investiguenlo y así. Con ese consenso es que necesitamos este Congreso Nacional de la República. Con ese consenso es que necesitamos elegir la Corte, el fiscal general y el fiscal adjunto. Y la UFERCO, yo la veo adscrita a la nueva CICIG, pero sin la participación del abogado Santos, por ejemplo. Muy bien, le agradezco, Hugo, por su tiempo. A la orden, y ha sido un gusto saludarlo. Bueno, y le decía, este día. Y feliz año. Fuerte abrazo, Hugo. Igualmente. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.